A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato, ciertamente, recibir para una segunda parte del programa denominado El problema de pensiones de la seguridad social, el seguro de pensiones de la seguridad social ecuatoriana. Tuvimos una primera parte con Fernando Mosquera, cuyo currículum, cuya trayectoria profesional en el campo de la economía es extraordinaria realmente. Nosotros felicitamos tener a un profesional de la calidad de Fernando Mosquera con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a Fernando y comenzamos directamente a tocar el punto con base en el informe que ya estableció, ya es público, la Comisión Interdisciplinaria para estudiar el seguro de pensiones. Esta comisión interdisciplinaria estuvo liderada, estuvo coordinada por el doctor Augusto de la Torre y vamos a conocer a través de una persona, como digo, altamente especializada sobre el tema, los pros y los contras de esta propuesta. Bienvenido, mi estimado Fernando. Gracias, Walter, por esta nueva invitación. A ustedes, televidentes, un cordial saludo. Como había manifestado en la versión anterior de tu gentil invitación, estando en acuerdo con cosas importantes que tiene la propuesta y las otras que pueden ser mejoradas, lo trascendente es que este problema de Estado y no de gobierno nos pone en evidencia uno de los graves problemas de la sociedad ecuatoriana. Y creo yo que la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es: ¿qué tan grave es la situación de los fondos previsionales de la seguridad social? Y como habíamos dicho en el otro programa, el tema radica en la irresponsabilidad de, con algunas excepciones, de muchos de los gobiernos que han considerado la seguridad social como otra alternativa de pago a las campañas electorales e ir a manejar una institución de muchos recursos, de mucha adquisición de productos, de contratos, etcétera, en beneficio a veces particular
y no en beneficio de afiliados y jubilados. La propuesta, que tiene aspectos relativamente importantes, el problema se ha suscitado en su idealización, en su ejecución, porque, como dice el adagio popular, primero nos hemos puesto los zapatos para luego ponernos las medias. Porque normalmente en casos, como habíamos referido anteriormente, como el caso de Chile, que no es el mejor ejemplo de la seguridad social, en el caso del Uruguay, aquí en América Latina, pero especialmente en el caso de España, en el caso de Francia, los problemas de la seguridad social tienen que ser considerados no solamente un problema económico, un problema actuarial, un problema financiero, es un problema político, porque la sociedad debe ponerse de acuerdo en sus principales reformas, que tienen un altísimo contenido político y un costo político para quien tome esas decisiones. Entonces eso no se hizo, y creo yo que el actual gobierno del presidente Lasso tenía herramientas extraordinarias para hacerlo. ¿Quién desconoce la capacidad negociadora intelectual de un colega como es el economista Bernal, que es el ministro de Inclusión Social? Él pudo liderar este tema. Lo mismo el arquitecto Donoso, ministro del Trabajo, que debió encontrar los puentes necesarios con los trabajadores para tener la respuesta positiva sobre la propuesta. Y no se diga el ministro de la Política, actualmente en manos de un excelente profesional, y que creo yo que este conjunto político primero debió encontrar esos acuerdos para luego abordar el tema técnico, el tema actuarial y el tema financiero de esta reforma que involucra la seguridad social. Como habíamos dicho anteriormente, estimado Walter, solamente la propuesta abarca máximo un 35-40% de la problemática de la seguridad social. Y la problemática de la seguridad social es especialmente el fondo de pensiones, que está prácticamente quebrado, el fondo del seguro campesino, el fondo de reserva, la cuenta de menores, el de amas de casa, el BIES, que es un problema bastante agudo y que involucra que la propuesta que se ha dado en el aspecto técnico hecho por excelentes profesionales, sobre el cual podríamos hacer un pequeño reparo de manejar mejor el asunto, es que no ameritaba hacer una reforma a una ley de seguridad social, una ley que estaba descuartizada, que estaba desordenada producto de el cuestionamiento constitucional que se hizo cuando se lo puso en vigencia en el año 2001, en donde ya era un momento trágico y terrible para la seguridad social. Apenas en la dolarización quedaron como fondos previsionales apenas 260 millones de dólares, que era totalmente una quiebra de la seguridad social, y ya con la dolarización comenzó a fortalecerse. Entonces, en ese camino creo que se tomaron acciones inadecuadamente políticas, y creo yo que eso hay que reformular. Y creo ya que al presidente Lasso ya no le queda mucho tiempo para este tema, y tendrá que ser afrontado por el nuevo gobierno, cualquiera que sea, y especialmente por la nueva asamblea, ya que hay algunos temas que en el transcurso de la entrevista los podemos analizar. Mi estimado Fernando, excelente tu introducción respecto de los pros y los contras de este estudio liderado por el economista Augusto de la Torre. En algunas intervenciones radiales y de televisión, tú y otros especialistas en materia de seguridad social han hablado en torno a los problemas y las soluciones. Yo he resumido de eso, en definitiva, algunos aspectos que me gustaría tú los puedas desarrollar en poco tiempo, pues como nos lo permite la televisión, que es muy esquiva en materia de tiempo, ¿no? Problemas, ley sin reglamentos, deuda del Estado, enorme, aumento de la burocracia, malas inversiones,
grandes deudores, los patrones. Parámetros de financiamiento y sostenibilidad, particularmente los demográficos, que señalaba el doctor de la Torre. En definitiva, el problema está en cómo financiar 10 años de pensiones si solamente calculamos para financiar 5. Antes teníamos, ¿no es cierto?, el promedio de vida, y ahí entramos en el asunto de la longevidad. 5 años de vida promedio, ¿no es cierto?, después de la jubilación, pero ahora tenemos 15. Y tal vez más. Y tal vez más. Entonces, ahí está el problema, en resumen. Como soluciones, ¿qué se ha dicho? Restauración del directorio, es decir, un directorio que está de cabeza, ¿no? Aumento de cotizaciones, Estado debe pagar el 40%, equivalente al 3% del PIB, como lo ha indicado el doctor Augusto de la Torre. Fideicomiso Yasuní para sembrar árboles. Eso es una idea muy original que la escuché de parte del economista Ibarra, actuario. Ahorros complementarios, aplicar fórmula mixta, es decir, de reparto y de ahorro, para la sostenibilidad. En definitiva, ¿qué te parece? Esto es como resumen de los problemas y, al otro lado, las soluciones. Cada uno de los puntos que tú, de manera correcta, has puntualizado, cada uno de ellos amerita un programa completo, porque son temas realmente complicados y amplios de explicar, tratando de no hacerlo en términos técnicos, sino en temas entendibles para toda la sociedad. Y voy a comenzar con lo que tú convenientemente habías puntualizado. El tema demográfico nos está pasando factura no solamente en América Latina, en el Ecuador, sino en el mundo. Recordemos que cuando ya se estabilizó el tema del fondo de pensiones, año 1950, después de haber sido aprobada en la Constitución, una de las más progresistas de 1945, después de la tragedia que tuvimos con el Perú, propugnado por el doctor José María Velasco Ibarra, el promedio de vida del ecuatoriano era apenas 48 años en 1950. Es por eso que el modelo diseñó una jubilación anticipada a los 55 años. Y posteriormente, cuando se hizo la reforma con la comisión propuesta, la comisión interventora propuesta por el arquitecto Sixto Durán Ballén, subió a 60 años con 30 años de aportes. Y el que se jubilaba anticipadamente con 60 años y 30 de aportes no se llevaba el 100% de los 5 mejores años. Es por eso que, según las estadísticas, esto sube a 65 años para tener el 100% de los 5 mejores años. Entonces, actualmente, la esperanza de vida del ecuatoriano en hombres es 74 años, 24 años más que en 1950, y en mujeres 78 años y medio. Por lo tanto, la demografía nos está pasando la factura y es por eso que debemos hacer estos cambios que, de acuerdo a la ley que fue desvencijada por la Corte Constitucional, las demandas constitucionales desde el año 2001 hasta el 2005, 2006, que salieron los resultados de esas demandas, tenía el Consejo Directivo que hacer las rectificaciones de las edades mínimas de jubilación, los montos de aporte cada 5 años, pero se han incumplido varias cosas. No se han presentado los estudios actuariales auditados cada 3 años. No hay estados financieros. Mira, acaban de declarar desierto esta propuesta de la actual administración del señor Salgado y del actual Consejo Directivo a un pedido de la Contraloría de que sean auditados, que exista la posibilidad de tener balances auditados de la Seguridad Social. Y es un valor alto que yo pienso que justifica para cualquier consultoría ese valor, pero no ha habido personas
que este momento decidan hacerlo y por eso se declara desierto con 2 personas que han presentado seguramente propuestas que no fue conveniente para la seguridad social y que eso nos pone en un enorme predicamento. ¿Con qué información hizo esta comisión interinstitucional si no con informes provisionales, con informes actuariales que en todo caso se necesitan ser auditados? Y al tener esta particularidad de inseguridad, algunas de las resoluciones no pueden ser las correctas. Entonces se necesita hacer una reingeniería integral de la seguridad social, especialmente ese Frankenstein, que es el sistema informático, en donde cuando en el año 2015 el señor Richard Espinosa dijo que no había deuda porque no había un reglamento a la ley del 2021 y el seguro no comenzó a registrar adecuadamente las deudas por la salud de las catastróficas, jubilados y menores de edad. Entonces, eso hay que hacer desde esa época y por eso es que hoy la Contraloría insiste que deben haber balances auditados con el dictamen de auditores independientes y eso no existe. A propósito, me parece relevante lo que tú estás indicando en este momento y una falla enorme. Si es que la comisión no tuvo la información correcta y auditada, ¿no es cierto?, los actuariales auditados, es posible presumir que los resultados a los que llegó no son correctos. Y te voy a dar un ejemplo que es dramático, estimado Walter y estimados televidentes. El proyecto de ley, no el estudio económico financiero, el proyecto de ley aduce que el fondo de pensiones debe tener un 4% del total de los aportes para pensiones. Eso es una barbaridad. Mira que el gobierno de la Revolución Ciudadana duplicó, era el 1% para el fondo de pensiones y duplicó al 2%. ¿Pero qué se consiguió con esa gran cantidad de recursos? De 12,000 empleados que tenía la Seguridad Social, subió a 48,000. No lo digo yo, lo dicen los informes de la Contraloría, 4 veces. Y ahora en el informe está el 4% para el fondo de pensiones. Eso es una barbaridad de dinero. Hoy, actualmente, la Dirección General tiene y maneja 3 puntos. ¿Cuáles son? Los 2 que estaban para el fondo de pensiones y el 1% que fue quitado de los trabajadores y pasar a ese fondo de cesantía del seguro de desempleo y creación del seguro de desempleo. Entonces, en la propuesta ponerlo el 4%, sí exigimos, pues, ¿no?, que nos presenten cuáles son la data histórica que justifique una disposición como en ese sentido. O, por ejemplo, la construcción de 2 consejos directivos, o sea, hacerle bicéfalo la conducción, claro que tienen en alguna parte razón, porque son 2 ámbitos totalmente diferentes, las pensiones y la salud. Pero crear y creer que el actual Consejo Directivo se dedique únicamente a salud, es decir, a la administración de los hospitales, de los insumos, de las compras, etcétera, y el otro que aparte de que sea el Consejo Directivo de Pensiones, sea también el directorio del BIES, y con disposiciones que son tiradas de los cabellos, que no necesariamente estas personas tienen que trabajar todo el tiempo a la seguridad social. Por experiencia propia, te digo, Walter y televidentes, ni trabajando 10, 12 horas diarias se alcanza a atender los temas de pensiones. Peor todavía, ser directorio de un banco que tiene serios problemas. Entonces, hay disposiciones que obviamente deben ser analizadas y deben ser medidas si son las correctas o puede que el remedio sea peor que la enfermedad, como dicen ustedes los médicos. Fernando, la verdad es que se me eriza la piel pensando en que de 10,000 aproximadamente que había hace unos 10 años, funcionarios me refiero en el Seguro Social, ahora ya bordean los 50,000. De 48 han bajado, hoy están alrededor de 38 por los hospitales. 38 pero eso generó también problemas de corrupción enorme. Ahora, otra cosa que sin duda es absolutamente necesario tener en cuenta, ese 40% que decidió el señor Correa no pagar al Seguro Social, porque no le daban la gana, sencillamente.
para decirlo en términos coloquiales, no le dio la regalada gana, como en la época de Bucaram más o menos, no le dio la regalada gana de entregar el 40% que está establecido en la ley, y con ello comenzó el desfinanciamiento. ¿Qué nos puedes decir alrededor de cómo financiar el Seguro Social, cómo hacerlo sostenible? Mira, cuando el correísmo en aquella época tenía más de 70 legisladores, que en su mayoría levantaban la mano las disposiciones del Ejecutivo, y se emitió esa mal llamada Ley de Justicia Laboral, debió llamarse todo lo contrario, se quitó el 40% de subsidio explícito. ¿Por qué razón? Porque el precio internacional del petróleo subió una baja enorme por la sobreoferta mundial y se quedaron sin recursos para continuar con sus mega obras. Muchas de ellas se han catalogado con situaciones anómalas de sobreprecios que están dilucidándose todavía en la justicia. Entonces, ahí el fondo de pensiones, que superaba 14.000 millones de dólares, después de que el Seguro Social solo tuvo que pagar 3 años y medio, mitad del 2015, 16, 17 y 18, se redujo a un poco más de 9.400 millones de dólares, que es una cantidad notoriamente insuficiente. Y peor aún, cuando la Corte Constitucional, revisando una decisión de la Corte Cervecera, la Corte Constitucional Cervecera, determinó que era constitucional que el Estado siga con este subsidio. Ahí el señor Moreno tuvo que bailar con la más fea, tuvo que comenzar nuevamente a pagar, pero pagó en el año 2019 apenas 8 o 7 meses, de enero a septiembre, porque ya vinieron los hechos de octubre y dejó de pagar. Y al final de su mandato dejó una enorme deuda que superaba los 2.200 millones de dólares solamente en la contribución del 40%, porque la deuda es mucho mayor. La deuda histórica y de los otros componentes superan los 9.000 millones de dólares en este momento. Pero las diferentes administraciones de finanzas no paga el 40% que determina la ley. Porque, por ejemplo, estimado Walter, hoy que estamos en el 2023, para ponerle en el presupuesto lo que va a pagar a la Seguridad Social en el siguiente año, en el 2024, toma la información del 2022 y calcula el 40%, cuando en el 2023 se jubilan más de 70.000 personas adicionales y por lo tanto no hay un mecanismo de liquidación. En los propios balances actuariales de la Seguridad Social, los actuarios dicen que de acuerdo a las condiciones que está, el Estado apenas paga un 28 o un 30%. Es por eso que al Seguro Social le toca poner el 70% para el pago de pensiones, y es por eso que se ha reducido a un poco más de 6.400 millones el fondo de pensiones, que si dividimos para los 670.000 jubilados, es un valor que está alrededor de 9.000 dólares para soportar pensiones en por lo menos 20 años, en un promedio de 20 años. Es una cantidad totalmente irrisoria e insuficiente. Si dividimos esos 6.400 millones de dólares para 3,5 millones de afiliados, es menos de 2.000 dólares. Entonces estamos en una situación ya no solamente de problemas de suficiencia, estamos ya en un problema de caja, de deficiencia de caja. Entonces, si tú ves el plan de inversiones del BIES, que su activo es un poco más de 40.000 millones de dólares y su pasivo igual, pasivo y patrimonio, el fondo de pensiones, el fondo de inversiones superan los 21.000 millones de dólares. De esos 21.000 millones de dólares, estimado Walter, de esos 21.000 millones, 10.500 es el fondo de cesantía, ya es el primero. Era lo contrario, el de pensiones era mucho más que el de cesantía. Ahora el de cesantía es más o menos 6.400 millones de dólares y es el segundo. La diferencia son los otros fondos de reserva, etcétera, etcétera, ¿no? Que llegan a los 21.000 millones. Pero de esos 21.000 millones, estimado Walter, el 45% está en bonos del Estado a largo plazo.
y por lo tanto es ilíquido. Por eso es que en esos 6.400 millones que tiene el FIES, ya tenemos bonos de corto plazo que han sido trasladados de los otros fondos para poder venderlos o poderlos canjear con el Estado para tener dinero para pagar pensiones. Es decir, que ya tenemos un serio problema de caja este momento, estimado Walter. La situación es crítica, pero no vamos a ponernos a llorar. No vamos a ponernos a llorar. Creemos que tenemos a puertas un nuevo gobierno. Y ese gobierno yo creo que va a trabajar responsablemente por solucionar los graves problemas del IES. Es decir, a un agonizante IES, volverlo a la vida, en definitiva. Nos han indicado que se ha terminado el tiempo, pero yo quisiera que, a manera de conclusión, nos dijeras muy apretadamente, ¿no es cierto?, cómo complementar este buen ejercicio, este buen estudio que ha coordinado el doctor de la Torre para hacer posible imbricar el seguro de salud, o cómo darle salida al problema de salud. Se ha dicho, así, de fondo, que la salida es el Sistema Nacional de Salud, en donde estén absolutamente protegidos los 18 millones de ecuatorianos. ¿Cuál es tu punto de vista? Creo yo que es deber del actual gobierno, en los 60 días, 90 días que le restan, propiciar esta conversación liderada por el frente político del presidente Lasso, para que trabajadores, afiliados, jubilados, la academia, donde hay excelentes profesionales que conocen a fondo el tema de la seguridad social, puedan aportar para encontrar un derrotero adecuado. Yo creo que eso es urgente. Y creo yo que, como se ha hecho con el tema de los contratos de las telefónicas, en estos días debe quedar este tema para la siguiente asamblea y para el siguiente gobierno, especialmente porque en la legislatura se está tramitando una iniciativa ciudadana que cambiaría la gobernanza, el gobierno corporativo, tanto del IES como del VIES, y por lo tanto son temas que podrían pasar a ser ley de la República, y hay que tomar decisiones que sean en favor de los ecuatorianos, de esa población que necesita de su asistencia social. Gracias, mi estimado Fernando, por tus inteligentes apreciaciones respecto de lo que está ocurriendo en la seguridad social y sobre todo la forma en que tú estás planteando las soluciones al problema. Gracias a ti, gracias a nuestros amigos televidentes y gracias a nuestros auspiciantes Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo.